Bienvenidos de nuevo. Hoy vamos a meternos en un tema que, créanme, va a dar mucho de qué hablar y va a dejar a más de uno con la boca abierta. Estamos hablando de nada más y nada menos que de Can Yaman, ese bombón turco que nos roba suspiros en la pantalla, y las sorprendentes declaraciones que ha hecho recientemente sobre el matrimonio. Sí, han oído bien. El hombre que parece tenerlo todo, que es admirado por millones, ha decidido abrirse un poco sobre este tema tan universal y a la vez tan personal. Así que si les intriga saber qué secretos, qué perspectivas tiene Can Yaman sobre el compromiso, sobre esa aventura que llamamos matrimonio, prepárense, porque hoy vamos a desgranar todo. Y antes de que nos sumerjamos en estas revelaciones, si aún no lo han hecho, les invito encarecidamente a que le den ese botoncito rojo de suscribirse, justo por aquí abajo. Así no se perderán ninguno de nuestros vídeos, porque créanme, tenemos contenido súper interesante preparado para ustedes semana tras semana. Vamos allá. Ya saben que Can Yaman es un fenómeno. Su carisma, su físico, su talento, todo en él llama la atención. Y claro, cuando una figura pública como él, especialmente alguien tan mediático y con un público tan fiel, habla de temas tan serios como el matrimonio, las miradas se posan, las cámaras se encienden y las redes sociales explotan. Recientemente, en una de esas entrevistas que parecen sacadas de la nada pero que terminan siendo oro puro, Can Yaman compartió unas reflexiones sobre el matrimonio que, sinceramente, rompen un poco con la imagen idealizada que a veces proyectamos de estas uniones, y sobre todo, con la que uno podría esperar de alguien tan joven y exitoso como él. Lo primero que me llamó la atención, y creo que a muchos de ustedes también, es la honestidad brutal con la que abordó el tema. No se anduvo con rodeos ni intentó dar respuestas políticamente correctas. Habló desde la experiencia o quizás desde la observación, con una madurez que sorprende. Can Yaman ha tenido relaciones que han sido públicas, y seguramente ha tenido la oportunidad de ver de cerca diferentes dinámicas matrimoniales, tanto en su entorno como en el de otras parejas famosas. Y parece que toda esa información, toda esa vivencia, le ha llevado a conclusiones bastante particulares. Una de las declaraciones más impactantes, y que ha generado un debate inmediato, es su visión sobre lo que significa realmente el matrimonio hoy en día. Él no lo ve como un simple trámite ni como la culminación romántica de una historia de amor, aunque reconozca que ese puede ser el inicio. Para Can Yaman, el matrimonio es en esencia una decisión de negocios. Sí, lo escucharon bien, una decisión de negocios. Esto puede sonar frío, calculador, e incluso un poco desalentador para quienes creen en el amor eterno y las almas gemelas. Pero si lo pensamos un poco más a fondo, y aquí es donde entra la parte intrigante, ¿qué implica esta perspectiva? Cuando hablamos de negocios pensamos en acuerdos, en contratos, en beneficios mutuos, en estrategias para crecer y prosperar. Y llevado al terreno del matrimonio, Can Yaman parece sugerir que una unión duradera y exitosa no se basa solo en el sentimiento, sino en una alianza inteligente entre dos personas que deciden unir sus vidas, sus proyectos, sus recursos y sus objetivos para construir algo juntos, algo que les beneficie a ambos, no solo en lo emocional, sino también en lo práctico, en lo económico, en lo vital. Es como decir que el amor es el motor, sí, pero la ingeniería, la planificación y la gestión son las que mantienen el coche en marcha a largo plazo. Esta analogía con un negocio, con una sociedad, lejos de despojar al matrimonio de su romanticismo, le otorga, desde mi punto de vista, una capa de realismo necesaria y muy valiosa. Porque seamos honestos, las relaciones humanas son complejas. Requieren comunicación constante, paciencia, empatía y, por supuesto, un compromiso genuino. Si aplicamos principios de gestión empresarial a esta unión, estamos hablando de establecer objetivos claros, de definir roles y responsabilidades, de invertir tiempo y energía en el proyecto común, de buscar la optimización de recursos y, sobre todo, de tener una visión a largo plazo que trascienda las fluctuaciones emocionales del día a día. Can Yaman parece entender que el amor por sí solo puede ser un impulso inicial poderoso, la chispa que enciende la llama, pero para que esa llama arda de forma sostenida y constante a lo largo de los años, se necesitan otros ingredientes. Necesita planificación, necesita estrategia y, sobre todo, necesita que ambos socios estén alineados en cuanto a la visión y los objetivos de esa empresa que han decidido emprender juntos. No se trata de un contrato legal frío y calculador, sino de un acuerdo tácito y consciente de construir un futuro compartido, donde cada uno aporta su capital personal, no solo económico sino también emocional, intelectual y vital, para el enriquecimiento mutuo. Y aquí viene lo interesante,
¿qué tipo de socio buscaría Kanyaman para este negocio matrimonial? Él ha insinuado que la compatibilidad no se limita a gustos musicales o a películas favoritas. Va mucho más allá. Busca a alguien que comparta su visión de la vida, que tenga metas similares, que entienda su ritmo, que sea ambicioso en el buen sentido, y que, sobre todo, pueda ser un verdadero compañero de equipo. Alguien que no solo le apoye en sus sueños, sino que también tenga sus propios sueños y que juntos puedan potenciar esas aspiraciones. Esta búsqueda de un compañero de equipo que comparta ambiciones y visión de vida es crucial. No se trata de encontrar a alguien que simplemente siga tus pasos, sino a alguien que camine a tu lado, que te impulse a avanzar y que a su vez, tú puedas inspirar y motivar. Es la idea de una sinergia, donde el resultado de la unión es mayor que la suma de las partes individuales. Imaginen la fuerza de una pareja donde ambos miembros son ambiciosos, donde ambos tienen metas claras y donde se apoyan mutuamente para alcanzarlas. No es solo un apoyo emocional, es un apoyo logístico, una colaboración activa para hacer realidad los proyectos de vida. Es el tipo de relación que en lugar de estancarse evoluciona y crece constantemente. Otra de las perlas que soltó, y que me hizo pensar mucho, es que para él, el matrimonio no es una jaula, ni una limitación, sino más bien una plataforma. Una plataforma desde la cual lanzarse juntos a conquistas más grandes. Esto es un giro bastante optimista y proactivo, ¿no creen? En lugar de ver el matrimonio como algo que te ancla, él lo ve como algo que te impulsa. Esto implica que la persona con la que te cases debe ser alguien que te motive a volar más alto, no alguien que te arrastre hacia abajo. Y eso, amigos, es una visión bastante radical y a la vez muy inspiradora para quienes buscan una relación que les haga crecer como individuos. Esta idea de la plataforma es fascinante. Desmantela la vieja concepción del matrimonio como un punto final, como la meta última de la búsqueda romántica. En cambio, lo posiciona como un trampolín, como un espacio seguro y de apoyo desde el cual ambos miembros pueden arriesgarse, innovar y perseguir aspiraciones aún mayores. Es la diferencia entre una pareja que se conforma con estar juntos y una pareja que hace cosas juntos a un nivel superior. Una plataforma implica un punto de partida, pero también una elevación, una posibilidad de alcanzar nuevas alturas. Y para ello es indispensable que la persona elegida sea un catalizador de crecimiento, alguien que te rete, que te estimule a ser mejor, y que a su vez se beneficie de tu propia evolución. Además, Kanyaman ha hablado de la importancia de la independencia dentro de la pareja. Aunque se casen y construyan una vida juntos, no significa que deban perder su individualidad. Al contrario, él cree que la fuerza de una pareja reside en la suma de dos individuos fuertes y realizados. Cada uno debe seguir cultivando sus pasiones, sus intereses y su desarrollo personal. Esto contradice esa idea un poco anticuada de que al casarse, uno se pierde en el otro. Para él es un equilibrio delicado, estar unidos, pero sin dejar de ser uno mismo. Y esa es una lección de vida que trasciende el matrimonio, ¿verdad? La independencia dentro de la pareja, lejos de ser un obstáculo, se presenta aquí como un pilar fundamental. Kanyaman no aboga por la fusión total donde las identidades se diluyen, sino por la complementariedad de dos individuos plenos. Esto es crucial. Un matrimonio exitoso no se trata de que dos mitades se encuentren para formar un todo, sino de dos enteros que deciden unir sus caminos para enriquecerse mutuamente. Cuando cada miembro de la pareja mantiene su individualidad, sus pasiones y sus proyectos personales, aporta una energía y una perspectiva únicas a la relación. No es una pérdida de identidad, es una multiplicación de experiencias y de crecimiento personal. Esta visión es profundamente liberadora y moderna, alejándose de los modelos de dependencia que tanto daño han hecho a las relaciones. Ahora, ¿podemos inferir de todo esto sobre Kanyaman como persona? Pues que detrás de esa imagen de galán de telenovela, hay un hombre con una mente muy analítica y pragmática. No se deja llevar solo por las emociones, sino que piensa en la sostenibilidad de las relaciones a largo plazo. Quizás esto viene de la propia industria en la que se mueve, donde los contratos, las negociaciones y las proyecciones son el pan de cada día. O quizás simplemente es su forma de ser, su filosofía de vida. Es cierto que su industria, el mundo del entretenimiento, a menudo requiere de una visión estratégica y de una gestión cuidadosa de la imagen y los proyectos. Sin embargo, estas declaraciones parecen ir más allá de una simple adaptación a su entorno profesional. Reflejan una profundidad de pensamiento sobre las dinámicas
interpersonales, especialmente en un compromiso tan significativo como el matrimonio. Su pragmatismo no es sinónimo de frialdad, sino de una comprensión realista de lo que se necesita para construir algo duradero y próspero. Es la inteligencia emocional aplicada a la planificación de vida. También es interesante pensar en cómo estas declaraciones pueden afectar a su imagen pública. Algunos lo criticarán por ser demasiado calculador, por despojar al matrimonio de su romanticismo. Otros, sin embargo, lo aplaudirán por su realismo, por su honestidad, y por ofrecer una visión más moderna y menos idealizada de lo que significa un compromiso de por vida. Yo personalmente me inclino más por la segunda opción. Creo que en una era donde la comunicación es tan abierta y donde se valoran las perspectivas auténticas, estas declaraciones son refrescantes. El debate que generan estas palabras es sano. Es un reflejo de las diferentes concepciones que existen sobre el amor y el matrimonio. Por un lado, están aquellos que ven el matrimonio como una aventura puramente romántica, un cuento de hadas donde la magia del amor lo resuelve todo. Por otro lado, están quienes entienden que si bien el amor es fundamental, la construcción de una vida en pareja requiere de un esfuerzo consciente, de una voluntad de colaborar y de una visión compartida. La perspectiva de Kahneman se alinea más con esta última visión, y creo que es una visión necesaria en tiempos donde la tasa de divorcios sigue siendo alta. Y es que, seamos sinceros, el matrimonio tradicional, ese de felices para siempre sin cuestionamientos, a veces se queda corto. Las relaciones son complejas, requieren esfuerzo, comunicación y, sí, también estrategia. Pensar en el matrimonio como una sociedad no le quita el amor, le da cimientos. Le da la posibilidad de ser un proyecto a largo plazo, un emprendimiento en el que ambos socios, con amor y respeto, trabajan para alcanzar metas comunes y para que la vida juntos sea lo más plena y enriquecedora posible. Imaginen por un momento una pareja que se mira y se dice, vamos a construir juntos. No solo un hogar, sino un futuro. Vamos a apoyarnos mutuamente en nuestros proyectos, a celebrar nuestros éxitos, a superar juntos los fracasos. Vamos a ser un equipo imparable. Esa es la visión que Kahneman parece estar transmitiendo, y creo que tiene mucho de cierto y de aplicable a cualquier relación seria. Es pasar de una mentalidad de yo a una mentalidad de nosotros, sin sacrificar la individualidad de cada yo. Es una visión que empodera a ambos miembros de la pareja, reconociendo su valor individual y su poder colectivo. Por supuesto, esto no significa que debamos convertirnos en robots calculadores en nuestras relaciones. El amor, la pasión, la ternura, todo eso es fundamental. Pero quizás, como Kahneman sugiere, podemos añadirle una capa de pragmatismo inteligente, de visión compartida y de compromiso activo para que esa chispa inicial se convierta en un fuego que arda durante toda la vida. Es encontrar ese equilibrio entre el corazón y la cabeza, entre la emoción y la razón. El amor sin un mínimo de planificación y estrategia puede desvanecerse ante las adversidades de la vida. Y la planificación sin amor puede volverse vacía y sin propósito. La clave está en la integración armónica de ambos. Y para finalizar, si hay algo que podemos aprender de estas declaraciones de Kahneman, es que el matrimonio, o cualquier unión de vida, es una elección consciente. Es un contrato, sí, pero un contrato que se renueva cada día con acciones, con decisiones, con esfuerzo conjunto. Es una inversión, y como toda buena inversión, requiere planificación, dedicación y una visión clara del futuro. Y si ese futuro lo construyes con alguien que te complementa, que te inspira y que comparte tus ambiciones, las posibilidades son infinitas. Es la idea de que el matrimonio no es un destino, sino un viaje continuo. Un viaje que se emprende con un mapa claro, con las provisiones necesarias y con un compañero de confianza. Es un compromiso activo y dinámico, donde el amor se nutre de la acción, de la colaboración y del crecimiento mutuo. Es entender que la fortaleza de la unión reside en la suma de dos individuos resilientes y ambiciosos que deciden sumar fuerzas para alcanzar horizontes comunes. Así que ahí lo tienen, mis queridos amigos. Las sorprendentes declaraciones de Kahneman sobre el matrimonio, esa visión tan particular que nos invita a reflexionar. Ha sido un placer desgranar esto con ustedes. Antes de irnos, quiero agradecerles de corazón por acompañarme en este viaje de descubrimiento. Su tiempo y su atención son lo más valioso. Me encantaría saber qué piensan ustedes sobre esto. ¿Creen que Kahneman tiene razón al comparar el matrimonio con un negocio? ¿Les parece una visión demasiado fría o más bien realista?
Dejen sus comentarios aquí abajo, me interesa muchísimo conocer sus opiniones y debatir juntos. Y si este vídeo o les ha parecido interesante e intrigante o simplemente les ha hecho pensar, por favor, no olviden darle un gran like a este vídeo. Compártanlo con sus amigos, con sus familiares, con cualquiera que creen que pueda estar interesado en este tema. Y si aún no lo han hecho, les insisto, denle a ese botoncito de suscribirse y activen la campanita para que YouTube les avise cada vez que subamos un nuevo vídeo. Nos vemos en el próximo. Un abrazo gigante para todos.